Saludos queridos estudiantes, hoy día vamos a continuar con nuestras clases de ciencias sociales y luego de haber visto la llegada de Simón Bolívar y lo que significó posteriormente su retirada, vamos a hablar hoy día sobre lo que significó los inicios de esta república incipiente en el Perú. Entonces vamos a conocer un poco de esas características de cómo es que se funda esta república peruana. Primero hay que saber que van a haber unos retos muy importantes de parte de esta república. Lo primero es definir qué forma de gobierno se va a utilizar. Como si iba a ser, ¿se acuerdan? Como decía San Martín, una monárquica constitucional, una republicana. Entonces eso generó muchas luchas de poder para saber qué cosa se iba a definir. No habían partidos políticos, obviamente, y eran grupos de caudillistas los que estaban tratando de aspirar a tener el poder. La organización política era incipiente, las constituciones no eran rígidas, y es más, para ser honestos, el Perú totalmente no estaba libre del yugo español. Por más que ya habrías liberado, pues, en la batalla de Ayacucho a nuestra patria. Pero bueno, había mucha tensión, se buscaba pues de alguna manera tratar de definir algún tipo de gobierno y definir también cuáles son los poderes del Estado, en este caso el poder legislativo, ejecutivo y un sistema judicial que permita castigar a las personas que estén incumpliendo lo acordado en las normas. Para eso tenía que existir también normas que habrían que regir. Entonces, el asumir la existencia de un poder judicial o un sistema judicial fue bastante complejo, muy difícil para ir avanzando de a pocos en esta incipiente república que estaban haciendo. Asumir también la política de comercio y relaciones exteriores con los demás países que también eran países nuevos que estaban surgiendo. Es más, en esta época vamos a partir al Perú y se va a crear Bolivia gracias a que Bolívar permitió y le dio como presidente a Sucre. Entonces, esto es bastante interesante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Asumir esta política de comercio con diferentes países era tener ya un ministerio que permita saber cómo es que nos tenemos que guiar nosotros ante otros países. También formular las políticas fiscales, cómo eran los impuestos que se tenían que recaudar. ¿Se acuerdan de que San Martín había decretado que los indígenas ya no iban a pagar el tributo indígena? Bueno, se tuvo que retroceder en eso. Y algunas otras cosas como el hecho de haber dado libertad a los negros también se retrocedió porque no se podía mantener el statu quo, la forma de vida que se tenía de esa manera. Y eso era uno de los motivos por los cuales San Martín tampoco estaba de acuerdo con continuar dentro de este tipo de forma de vida que se estaba manejando en el Perú. Otro de los motivos también que habría que buscar era unir a toda esta población. Todos eran diferentes. Los blancos rechazaban a los mestizos. Los limeños de por sí no estaban de acuerdo al fin y al cabo con la independencia, porque ellos estaban muy bien con la corona española, vivían de esa manera. Y los que estaban de acuerdo con la liberación, que eran los indígenas, no la entendían muy bien, no sabían si realmente era a su favor, porque nunca fue nada a favor de ellos. Esto es algo bastante interesante. Y por último, entender cuál es la función de la iglesia y difundir la cultura de lo que significaba ser peruano a partir de ese momento. Entonces es por eso que se crean lo de los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional con el objetivo de desarrollar esta nueva identidad peruana. Había que definir cuáles eran tus territorios, entonces hay dos principios jurídicos muy importantes para definir cuál es el territorio que nosotros tenemos. El de la uti possidetis, o sea, en lo que tú estás usando seguirás poseyéndolo, que es la legitimidad del espacio territorial que se tenía hasta el último momento en que existió el virreinato del Perú. Entonces lo que era el virreinato del Perú se pasó a ser el territorio del pueblo del Perú, de la República Peruana. Pero también existe otro principio jurídico en el momento en que se están formando los estados, que se llama el derecho a la libre determinación de los pueblos, que los pueblos que quisiesen estar incorporados a otro territorio lo pudiesen decidir
porque libremente ellos desean. Esto era un ejemplo de lo que sucedía con Guayaquil y con Jaén, ¿no? Que se permitió la decisión de ellos y Guayaquil no quiso estar con Perú y Jaén sí. Entonces, de esa forma se puede decidir qué pueblos van a ser integrantes de un país. Es así que se crea pues límites de los peruanos ya para el año 1827, donde tenemos el norte con lo que sería la Gran Colombia, hoy en día es Ecuador y Bolivia, y Colombia y Venezuela, pero en esa época eran los tres países uno solo. En el este teníamos con todo lo que era el Imperio de Brasil en ese momento, y luego teníamos con lo que en el sur, con todo Bolivia, ¿no? El sureste. Como vemos, teníamos un territorio sumamente grande que después fuimos perdiendo con el paso del tiempo. Y como siempre, al oeste con el Océano Pacífico. Nuestro territorio era más o menos de unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día estamos en 1 millón y tanto. Y nuestros departamentos primigenios eran La Libertad, Cusco, Lima, Ayacucho, Puno, Junín y Arequipa, con los nombres muy parecidos a las intendencias anteriores que habían existido en el Virreinato del Perú. ¿Qué es lo que está sucediendo a inicios de la República? Bueno, muchas de estas guerras que no paraban durante todo este tiempo, esta rebeldía, dejó a la economía de verdad arruinada en el Perú. Entonces había que reflotar todos los grupos productores, como es la minería, la agricultura, el comercio. Había que promoverlo para que no colapsaran más de lo que ya habían sido colapsados. Las haciendas de las costas se despoblaron debido a que los esclavos negros fugaron para enrolarse al ejército patriota, bajo la promesa de la libertad, pues, ¿no? Y de esa forma no había quienes tuviesen que recoger todos los plantíos que se tenían. Entonces la tierra murió y no había quien abastezca, entonces hubo mucha escasez de comida y la gente sufría mucho, por lo menos en la ciudad de Lima. Se vio muy afectada por esta producción. Ahora, si bien es cierto, en esa época, pues casi todo lo que era de pan llevar se producía en Lima y se comía en Lima, lo de Piura en Piura, cada uno en sus lugares, porque no había tanto transporte como hay hoy en este momento, y porque Lima sí tenía sus espacios alrededor donde se cultivaba, y se cultivaba gran cantidad de espacio territorial porque era un valle sumamente fértil, ¿no? El Estado intentó estimular la producción agraria, ganadera, otorgando a los indios el derecho a la propiedad privada, que ellos puedan tener territorios y que de esa forma ellos puedan producir. Se comenzaron de alguna manera a reactivar la economía. La deuda pública nació con la independencia, hay que entender eso, debido a que los gastos que demandaron el pagarle a San Martín, el segundo autorizado por Bolívar, que era sumamente grande. A esto se sumaban las deudas contraídas con Chile, la Gran Colombia, Venezuela y Estados Unidos por ayudarnos en nuestra liberación. Son parte de lo que sería esta deuda externa que nosotros teníamos. Fuera de eso, la sociedad vivía pues con características especiales, entonces la gran mayoría eran obviamente quechohablantes o gente aymara, y muy pocos eran descendientes de los criollos realmente. Había muchos afrodescendientes y la gran mayoría eran mestizos. Ahora, quienes dirigían obviamente eran los criollos. Y bueno, pues eso era parte de lo que se encontró esta sociedad tan dividida que nosotros teníamos en el Perú. Nosotros desde que se inicia el Perú hubo mucha diversidad étnica, mucha desigualdad social, se generó mucha discriminación que hasta el día de hoy subsiste, una desigualdad grandísima que no ha parado a través del tiempo, donde el indio ha sufrido mucho daño y ha habido una discriminación total a los grupos étnicos que han existido. Muchos militares en nuestra guerra de independencia, como premio a sus acciones heroicas, recibieron terrenos, propiedades y se convirtieron también en caudillos que tomaban el Estado en el momento en que a ellos les parecía, porque tenían el poder
de militar, y entonces ellos creían que podían hacer algo de eso. Pero también había diversión, había alegría, y el pueblo peruano, por lo menos en Lima, se divertía muchísimo. Y es así que Mauricio Rugendas nos muestra esta acuarela muy hermosa de pintura de lo que sería la feria de Amancaes. La feria de Amancaes era ahí terminando de Rímac, en esta zona donde había un descampado muy grande, y ahí se arma una fiesta, comida, la gente se divertía, se montaba a caballo, había música, como ustedes observan en este grabado, ¿no? Había de todo y unas grandes borracheras también con chicha, que era característica de la época, el estar tomando la chicha de jora para embriagarse, ¿no? Igual, para el año 1825, el centro de Lima, lo que sería la Plaza de Armas, era un gran mercado. Toda la plaza era un mercado donde la gente iba y compraba todas las cosas que necesitaban. Habían vendedores ambulantes, había mucho desorden, y por eso es que posteriormente a eso se retiró y fue reubicado en lo que sería la Plaza de la Inquisición, este mercado, para dar un espacio libre a lo que sería la plaza principal de Lima. Pero miren lo hermoso que de este grabado de la época, donde hasta encontramos las tapadas limeñas de la época virreinal, que seguían todavía subsistiendo, porque esto continuó así durante los primeros años de la República. De igual forma, gracias a los acuarelas de Pancho Fierro, nosotros podemos ver que existía, por ejemplo, danzas como la zamacueca, que era la danza de esa época, la danza que representaba no solamente todo Lima, sino todo el Perú. Era la danza principal. Con el paso del tiempo fue la zamacueca dejada de lado para ocupar su espacio la marinera, ¿no? Pero también se bailaban otras danzas como Son de los Diablos, y teníamos el minué, que era una danza francesa, porque había mucho afrancesamiento de esa época, que era un baile de salón que se hacía ya en los últimos años del virreinato, y que acá ustedes lo ven a Pancho Fierro, que también lo retrató en estas personas, ¿no? Este famoso minué que se bailaba en esa época. Luego nosotros, así como este cuadro que tenemos de Mauricio Rugendas, él mismo también pudo dibujar este cuadro de bañantes en Chorrillos. Era el balneario de la época, es como decir hoy en día el balneario más exclusivo. Bueno, había que llegar a caballo y todos llegaban a bañarse en sus playas, y había una característica de que Chorrillos se denomina de esa forma porque había unos chorritos de agua dulce, que llegaba al mar y que les permitía a ellos bañarse. Y por eso es que se llamaba así. Ahí ven que hay pescadores vendiendo pescado, la gente divirtiéndose, los niños también en la playa. Era algo muy divertido el pasar, y acá estuvo retratado de esta manera. De igual forma, la Alameda de los Descalzos va a estar retratada acá, ¿no? De cómo es que salían del centro de Lima y salían a caminar y a encontrarse todas las personas y las parejas con estas personas con las famosas tapadas donde nadie las observaba. Y esto es de inicios de la República. ¿Ok? Muy bien. Con esto también podemos observar con una fotografía, pero que no es de la época, obviamente, no es de 1825, es posterior, pero es más o menos para retratar cómo era, porque así como está aquí, así era la Plaza de Hacho en su momento en que se construyó por primera vez. Entonces, hasta este momento no habían habido ningún tipo de cambios. Y por eso es que esta fotografía es importante, porque retrata lo que se vivía antes, que eran también las corridas de toro. Y por último, solamente para terminar con algo anecdótico, es poderles mostrar una acuarela de Pancho Fierro que habla sobre el señor Juan José Cabezudo, que era homosexual, y que en el centro de Lima él vendía su comida en gran cantidad, y que a su vejez logró poder ser retratado, y a él, bueno, se le denominó de esta forma, ¿no? Como lo vemos nosotros aquí en la figura. Bueno, con eso nosotros concluimos, para que veamos que Lima tenía de todo en esta época de inicios de la República.